¿Para qué sirven las píldoras de teoría? Las píldoras de teoría es material grabado para que puedas revisarlo una y otra vez el tema, para que puedas revisarlo una y otra vez, para poder anotar tus dudas y para poder entender mejor pequeños trozos de la parte de la teoría. Ahora, la primera píldora dice, ¿para qué sirve la estadística? Vamos a acercarnos a la materia con algunas preguntas directrices y estas preguntas directrices nos van a ayudar a poder entender mejor esta materia. Por un lado digo, bien, ¿para qué sirve la estadística? La ciencia se ocupa en general de fenómenos que son observables. La ciencia se desarrolla observando hechos, formulando leyes que los explican y realizando experimentos para validar o rechazar dichas leyes. Los modelos que crea la ciencia son dos, o de tipo determinista o aleatorio. La estadística se utiliza como una tecnología al servicio de la ciencia donde la variabilidad y la incertidumbre forman parte de su naturaleza. De esta manera, entonces vamos a poder recoger información a partir de todo esto que sea variable e incierto. Básicamente, la estadística o la bioestadística enseña y ayuda a investigar en todas las áreas de la ciencia de la vida donde la variabilidad no es la excepción, sino la regla. La estadística es la ciencia de sistematización, recogida, ordenación y presentación de los datos referentes a un fenómeno que presenta variabilidad o incertidumbre para su estudio metódico. Entonces nos va a servir para poder entenderlo, presentarlo, ordenarlo, recogerlo y hacerlo sistemático. También nos va a ayudar a deducir las leyes que rigen esos fenómenos a partir de la probabilidad. Por otro lado, necesitamos hacer o tomar decisiones sobre los mismos sin necesidad de tener toda la información. Por lo tanto, necesitamos hacer inferencia y obtener conclusiones a partir de esa información. Pasos de un estudio estadístico. Necesitamos plantear hipótesis sobre una población. Por ejemplo, ¿será que los fumadores tienen más bajas laborales que los no fumadores? ¿En qué sentido? Tienen mayor número, tienen mayor tiempo medio. Entonces, si esa es mi hipótesis o si esa es la hipótesis de la compañía, para poder hacer un contraste de hipótesis, necesitamos hacer un trabajo en el cual decidir qué datos recoger, o sea, tenemos que diseñar el experimento, tendríamos que pensar qué individuos pertenecerán al estudio, o sea, quién sería nuestra muestra. Básicamente la muestra va a ser los fumadores y los no fumadores en edad laboral. Dentro de los criterios de exclusión, ¿cómo se eligen? ¿Vamos a descartar los que padecen enfermedades crónicas o no? Porque están los que padecen enfermedades crónicas y no fuman, o los que padecen enfermedades crónicas y fuman. Entonces, ¿qué datos recoger de esos? El número de bajas, el tiempo de duración de cada baja, el sexo, el sector laboral, en qué lugar están trabajando, qué otros factores serían importantes a la hora de recoger datos. En el caso de recoger los datos, en el caso del muestreo, tendríamos que decir, a ver, ¿haríamos un estrato? O sea, ¿sería estratificado? ¿Sería que, por ejemplo, tendría que ver por zonas donde las personas trabajan? ¿Tiene que ver en la zona de zona norte, Cava, zona sur, provincia de Buenos Aires? Eh, ¿Tendríamos que ver en la región, digamos, de si es Argentina o en otro lugar? Debo realizar una inferencia sobre la población. Entonces, los fumadores estarán de baja al menos 10 días al año más que la media que los no fumadores. Y a partir de ahí decir, bueno, necesitamos hacer una cuantificación de la confianza de esa inferencia. Hay un nivel de confianza, una significación del contraste, pero todos estos son pasos de ese método estadístico. El método científico es entonces diseñar un experimento, recoger datos y analizarlos, obtener conclusiones, plantear hipótesis. En general empezamos desde planteo de hipótesis, pero de alguna manera siempre tenemos que recoger datos. Así que este es un círculo en el cual vamos a estar trabajando constantemente. ¿Qué es la población? Es el conjunto sobre el que estamos interesados en obtener conclusiones y hacer inferencias. ¿Qué es una muestra? Es un subconjunto al que tenemos acceso y sobre el que realmente hacemos las observaciones.
Si nosotros queremos trabajar de esa manera, podríamos pensar en que tenemos una población que es más grande, tenemos una muestra que está en color azul a la cual tenemos acceso y tenemos una observación individual. La pregunta es si estamos observando, ¿qué es lo que estamos observando? ¿Qué es lo que observaríamos? Variables, eso es lo que vamos a observar. Una variable es una característica observable que varía entre los diferentes individuos de una población. La información de que disponemos de cada individuo es resumida en variables. Si tenemos una población formada exclusivamente por mujeres, la variable sexo no es en realidad una variable, porque no es una característica que pueda cambiar dentro de los individuos de la población. Pero si yo tengo un conjunto de personas, hombres y mujeres, entonces la variable sexo es una característica observable. En los individuos de la población española podemos ver el grupo sanguíneo, el nivel de felicidad declarado, el número de hijos, la altura, y podríamos pensar de esta manera. Las variables aleatorias o estadísticas son magnitudes sujetas al azar que pueden ser medidas y procesadas por medio de técnicas estadísticas. Si estamos hablando de medir, necesitamos hablar de comparar. Medir es comparar una magnitud contra un patrón de la misma especie. Por ejemplo, si estamos midiendo el perímetro de una manzana, podríamos compararlo con un centímetro. ¿Cuáles son los distintos tipos de variables? Existen las que dependen de sus cualidades o valores. Existen las cualitativas que son nominales, existen las cualitativas que son ordinales. Las nominales tienen que ver con el tema del nombre. Por ejemplo, el sexo. Hombre, mujer, eso tiene que ver con un nombre. El grupo sanguíneo A, B, 0, la religión, la nacionalidad, el fumar. Las ordinales tienen que ver con una cuestión de orden, o sea, aquellos valores se puede llegar a ordenar, aunque no se sepa exactamente cuál es la diferencia entre un lugar del estadio y el otro. Por ejemplo, podríamos llegar a tener la mejoría de un tratamiento, puede llegar a tener el grado de satisfacción, la intensidad del dolor. Esas serían variables cualitativas ordinales. Después están las que conocemos más, que serían las cuantitativas o numéricas. Si sus valores son numéricos, entonces lo que podemos hacer es que podemos hacer operaciones de promedio, podemos hacer suma. Dentro de estas variables existen las que se llaman discretas, que en general toman valores enteros, y las continuas. Las discretas, por ejemplo, número de hijos, número de cigarrillos, número de cumpleaños, y las continuas es si entre dos valores hay infinitos valores intermedios. Algunas veces las variables del tipo cualitativa se pueden codificar con números. Por ejemplo, en el sexo, en lugar de escribir hombre o mujer, es mucho más cómodo escribir simplemente un número 1 o un número 2, sabiendo que el número 1 es un código para decir que es hombre y el número 2 es un código para decir mujer. Ahora, cuando estos códigos representan simplemente hombre y mujer, sabemos que no podemos ordenarlos. Los posibles valores de una variable suelen llamarse modalidades. Estas modalidades se suelen agrupar en clases o intervalos. Por ejemplo, podemos hablar acerca de la edad, pero podemos decir los menores de 20 años, de 20 a 50 y más de 50, con lo cual tenemos tres modalidades. Los hijos, podemos decir que una familia tiene menos de 3 hijos, de 3 a 5 o 6 o más hijos, con lo cual también tenemos tres modalidades. Las modalidades deben formar un sistema que sea exhaustivo y excluyente. Exhaustivo quiere decir que no podemos olvidar ningún valor posible de la variable, y excluyente que nadie puede presentar dos valores simultáneos de la variable. Nos habíamos preguntado para qué servía la estadística. La idea era observar y, finalmente, presentar estos datos de manera ordenada. Por ejemplo, podemos tener tablas de frecuencia y hay representaciones gráficas que nos ayudarían a entender mejor el fenómeno que estamos observando. Tenemos la tabla de frecuencia. Existen las frecuencias absolutas, las frecuencias relativas, las frecuencias acumuladas, pero que nos van a ayudar a poder entender mejor el fenómeno que estamos observando. La idea es pasar de datos desordenados y ordenarlos en tablas. Si tenemos una muestra que simplemente está de esta manera,
entonces es más cómodo decir, mira, hay 4 hombres y 6 mujeres, en lugar de que todos estos datos estén de esta manera. Este es el final de la píldora. ¿Para qué sirve la estadística?